Amigos, los diarios de hoy están llenos de cosas interesantes e importantes. No vamos a tener tiempo en esta hora que nos queda acá, pero yo siempre tengo el interés en determinar lo importante del fenómeno energético en nuestro país. Ustedes no se vayan a pensar que vamos a dar una cátedra de energía, no, para nada, pero sí vamos a manifestar nuestra euforia por la conducción del nuevo gobierno de Macri, que todavía lleva un año, pero las cosas se están poniendo mucho más interesantes a medida que vayamos viendo cómo estas cosas nos dan una pauta de lo mal que se manejó nuestro país en esta época anterior, en esa década de terror de los Kirchner, hoy más bien visitantes de los juzgados en lo criminal, como corresponde, tanto a la señora expresidenta de la Nación como a sus ministros, para que paguen todas las culpabilidades que se han hecho, pero también que paguen por sus delitos, que cada vez son más evidentes y cada vez nos estamos dando cuenta que realmente todo lo que se les dijo y se los acusó, no solamente tenían razón y era cierto todo lo que se decía, pero era mucho peor la conducta de ellos de lo que nosotros nos imaginamos. Si ustedes abren hoy cualquiera de los diarios, se encuentran con novedades que realmente son para alarmarse. La primera plana de La Nación, con letras grandes, dice que desapareció un audio que complicaba a Aníbal Fernández, y tiene en un subtítulo que dice: narcotráfico era parte de una causa de lavado de dinero de las drogas. Dos acusados mencionaban al ex ministro, y sigue todo esto con alguna, como siempre, pintoresca respuesta, no muy sana ni muy seria, del imputado. Lo consultaron ayer y Fernández planteó que no sabía de qué se trataba. Claro, estos niegan todos, pero que el delito lo hubo y lo hay. Y miren lo que respondió él con ese desparpajo habitual de este ex ministro, cargado de responsabilidades gravísimas. Dice: tengo una sola vida, más aburrida que la mierda. Es la que mi mayor avivada fue comprarme un BMW que ya vendí. Está mal expresado por mí porque también salió el revésado en el diario. ¿Qué puedo saber yo de alguien que se quiso apiolar e invocó mi nombre para cualquier cosa de una suerte de pasamanos? Ahí termina con esa gentil pregunta Alberto Fernández. Usted vio que los casi siempre responden con evasivas, con locuras. Son más o menos, pero yo podría decir que son una réplica infeliz y subdesarrollado de Donald Trump. Si es que Donald Trump podemos considerarlo desarrollado con su fenómeno de egolatría y locura bestial que lleva encima este hombre. Pero lo de Aníbal Fernández, sé que va a tener un desarrollo, miren, para lo que empleo la palabra desarrollo, bastante angustiante para él, porque esto no es una pavada. ¿Quién se robó las pruebas que están contra él? Justamente pruebas de un audio donde los narcotraficantes hablan de lo que él les proveía y él les armaba cuando él tenía la fuerza de jefe de gabinete o ministro de todos los ministerios en que estuvo él en la época de Cristina Kirchner especialmente, y también del otro. Estuve en Uruguay. Ernesto habló del tema energético, es decir, Uruguay tiene una fuerte inversión en el tema energético, ya que no posee petróleo ni gas, tiene que importar todo, y eso se refina en la refinería de La Teja de ANCAP, que es la compañía estatal uruguaya, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, tiene el monopolio sobre todos estos productos. Y por supuesto los uruguayos, debido a esta dependencia del petróleo y del gas, han buscado alternativas. Ya en el año 45 construyeron una represa en el Río Negro, que está en el centro de Uruguay. Esta represa en su momento cubría el 68% de la demanda energética que había en este país. Sobre el mismo Río Negro, más tarde construyeron otras represas. Después hicieron una represa junto con Argentina, el Salto Grande, que también les provee de electricidad, incluso produce tanta electricidad que Uruguay vende parte de la suya a la Argentina. Pero lo más interesante son los parques eólicos que he visto por todas partes, porque yo acompañaba a un grupo que
estaba especialmente ocupado de supervisar temas ganaderos, es decir, de caballos y de vacunos, y nos recorrimos 3.800 kilómetros en Uruguay. De los 19 departamentos que hay en Uruguay, estuve en 18. El único que me falta conocer es el de Rocha, en donde está el balneario de La Paloma, por ejemplo, ¿no?, que queda sobre el Atlántico y en la frontera con Brasil. Pero ahí he visto muchísimos parques eólicos, muchísimas aerogeneradores, 20, 25, 30, que giran todo el tiempo y que producen energía eléctrica. Una forma muy racional es la inversión inicial del aerogenerador y por supuesto su mantenimiento, pero el viento sopla, y el viento sopla constante, y ya les había dicho, hubo ráfagas de 90 kilómetros por hora, de modo que por lo menos esa parte de la energía que se desata en los cielos se puede aprovechar de esta manera. Y la energía, mirá, lo que está ocurriendo en este momento es para que estemos optimistas y tranquilos, que haciendo bien las cosas y dejando pasar unos cuantos meses, no solamente se va a solucionar todo, sino que vienen importantísimas, más que inversiones, diría yo, toda una política, que en este caso el gobierno quiere que los hogares le vendan electricidad a la red. Mirá lo que te estoy diciendo, los hogares, nosotros, cualquiera que tiene una casa donde le llega el sol y en ese techo puede instalar ahí una ley que ya está en el Congreso y que se va a aprobar, dicen que antes de fin de año, Dios los oiga, antes de fin de año se apruebe esa ley, habría créditos y un estímulo económico para quienes instalen paneles solares en sus casas. El que tiene una casa ya tiene un bien patrimonial importante, y si es alquilado no, pero también puede ser que reciba estos beneficios. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, por un lado hay una autogeneración de energía. Una casa puede instalar en el techo paneles solares para convertir la radiación del sol en energía que se almacena en baterías. Mira, Hugo, lo que te estoy diciendo, qué interesante. Un medidor inteligente le permite al dueño de casa recibir electricidad de la red, pero también volcarla al sistema cuando le sobre para que la use otro consumidor. Ya tenemos otra ventaja más. Y los beneficiarios, el dueño de los paneles se beneficiará con una reducción de su factura y una compensación por los excedentes. A largo plazo la rebaja podrá llegar al resto del sistema. Si esto, como vos mismo me dijiste, se da en varios países de Europa, por ahora creo que en el Uruguay lo que se da es por vía de otro sistema también muy bueno, que es el de la eólica, que está funcionando muy bien. Acá también tenemos eólica, pero disperso más por el interior del país y sobre todo por los vientos en la Patagonia y ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires y muchos otros lugares también. Pero la eólica hubiera sido mucho mejor si no fuera la torpeza y la ignorancia del señor Néstor Carlos Kirchner y del señor Julio De Vido, que tenía mucha importancia él porque él era el ministro con ese ministerio súper de planificación, pero como él se dedicaba a los robos, él se dedicaba a los negociados de Vido, que ya tendrían que ir embargándole la mansión, porque él es un ministro que vive en una mansión, se trasladaba, iba y venía desde el Estado a esa mansión en Zárate con los helicópteros, porque ahora están diciendo que Scioli también hacía lo mismo con un helicóptero, pero que chafaloneaba, no sé si pero está bien dicho, con un camión tanque que él tenía enterrado en su... ¿Cómo es que se llama la quinta de Scioli? Scioli vive en Villa La Ñata. Es un lugar que está sobre el río Luján, cerca del dique Luján, en el partido de Tigre. Exacto, hay un camión importantísimo que él lo tenía ahí, que era del Estado, de la provincia también, y no lo usaba, lo tenía enterradito ahí, hasta las bombas, para poder almacenar el combustible para ese helicóptero que él llevaba a todos lados. Bueno, tenía ese camión que estaba comprado por el Estado para una utilización que ahora se le está dando, pues Scioli parece que también eso va a tener que aclararlo, Scioli, ¿por qué no? Bueno, pero según el gobierno, ahora el colector solar no se masificó debido a las bajas tarifas de la energía en la Argentina, según el gobierno, o sea, según el gobierno está confesando ahora que no hubo desarrollo eléctrico porque tenían bajas las tarifas. Eso de tener las tarifas rebajadas es un acto demagógico, repelente y abusivo y total, que
fracturó el país en materia energética, porque acá no solamente faltó energía porque no se hicieron inversiones, también lo que ya existía lo destruyeron ellos, porque al bajar el precio de la electricidad, al congelar el precio del gas natural y del petróleo, sacar al precio de los combustibles del precio internacional, retirarlo del precio internacional y hacer su precio regulado, que es una manera de subsidiar a los ricos, a las grandes empresas, a lo que ellos llaman, que lo llaman para un efecto demagógico, los capitales, ¿cómo que le dicen? Concentrados, los sectores concentrados de capital. A ellos les estaba regalando la guita, el combustible congelado. Nosotros acá no podíamos tener nuestro combustible al precio justo. ¿Cuál es el precio justo? El precio justo es el precio de mercado. Y a los imbéciles que todavía no entendieron esto, hay que decírselo, ¿qué? A las trompadas, a los cachetazos, no, decírselo con razonamiento. Si no se respeta el precio internacional, que es el precio justo, y el precio justo es el del mercado, están haciendo un daño enorme a la gente pobre y un favor, o sea, un subsidio a la gente extremadamente rica o a las grandes compañías y a los que ellos dicen atacar. Todo esto, ¿qué significó? Que por culpa de Debido y Kirchner son tan ignorantes y brutos, bestias, ahora están catalogados de delincuentes, así que a mí no me importan los epítetos que les he hecho, porque es muy razonable lo que les estoy diciendo, pero que va para ellos, que aquellos que esos hicieron en 2003, congelar todo lo que es energía, destruyeron un país entero, y los apagones son culpa del señor Debido y Néstor Kirchner, los apagones. O sea, los cortes de luz, indudablemente. Nosotros teníamos una tecnología y un armado de autoabastecimiento de combustibles desde medio siglo atrás, y estos bestias, cuando hicieron, bueno, a mí me perjudicaron, yo lo he contado porque como yo era consultor y estaba asesorando acá, muy bien, estaba asesorando una empresa catalana, un capital catalán para hacer una planta eólica en Montermoso, justo en los Médanos, ahí en la playa de Montermoso lo estaba haciendo. Y esto que hizo Kirchner en el 2003 me mató. Tuve que perder todo y tuve que cerrar mi consultora porque esto me hizo mucho daño cuando estos tipos se mandaron eso, y ellos con eso congelaron todo, destruyeron todo, porque congelaban las tarifas. Lo que la gente tenía que pagar, que tiene que ser el precio justo. Si se pagara el precio justo, tendríamos un sobrante de electricidad que cada vez iba a bajar más el precio, como ahora, con lo que está haciendo Macri, que va a hacer que hasta con las casas de familia que tengan techo, que les llegue el sol, que no tengan 10 edificios de 20 pisos al lado, de nuevo el sol llega en esa forma, con esa energía solar que llega a esa casa, y los estímulos que va a haber, porque va a haber préstamos para hacerlo, se financia muy bien, y va a tener un menor gasto, pero muchísimo menor gasto, porque el gasto se va a generalizar todo el tiempo en un mercado como es el nuestro. Y si el mercado es eficiente en la producción de la energía eléctrica, nada menos, o en todo el fenómeno energético, las cosas se benefician todos sin excepción, no como con estos tarados que hace 12 años estuvieron sumergidos en este desastre. Y los abuelos se morían por el calor en el verano y se morían por el frío en el invierno. Fue horrible lo que estuvimos pasando, pero todavía continúa, porque esto la ley parece que va a estar pronto, pero después de la ley vienen las inversiones y tiene que existir todo esto que yo mismo en mi casa en Olivo la puedo utilizar para eso, porque ahí le da el sol al techo esas tejas que tengo ahí, me van a servir para otra cosa. Así que ya vamos preparándonos, porque la solución está por venir, pero tenemos que saber que estos desfachatados, digo desfachatado y parece tan escaso la palabra, que tengo que decir la verdad, a estos fascinerosos chorros que los han ahora acompañado en toda la década del 70, manejando toda la plata del país a su gusto, los presupuestos, lo que ellos quisieran, y haciendo las cosas al revés para subir al país en esta espantosa situación. Más aún, les digo más,
Voy a meter una frase que se me ocurre en este momento, ya que te estoy mirando, Hugo, y realmente lo que está pasando en Venezuela me duele muchísimo. Es tristísimo que una sociedad se destruya de tal forma cuando hay un tarado al frente que está loco totalmente, porque Chávez era loco, pero este es un imbécil, mucho peor que Chávez todavía, ¿no? Es su patrón. Yo te diría que la provincia de Santa Cruz es una nueva Venezuela, porque allá sí que las cosas siguen como están. La cuñada de Cristina Kirchner, que ahora es la gobernadora, ya no sabe qué hacer, no sabe cómo arreglarse. La señora parece que uno la ve ahora más seria, más tranquila, pero no puede, porque la locura que le vino y cómo acostumbró al pueblo de Santa Cruz a que todo se haga como Néstor quería y como el gordito que ahora es diputado quiere y se le antoja, porque después vamos a hablar también un poquito de cómo se está comportando en la Cámara este muchacho Máximo Kirchner, también los papelones que está haciendo ahora. Ay Dios, y ese tipo está ganando un montón de guita y no tiene la menor idoneidad, como no la tiene Cristina. Lo que le pasó a Cristina es porque ella es ignorante. Le decía a todo el mundo que ella es una abogada exitosa. Lo de exitosa no era tal. Estaba ahí para quitarle los inmuebles a la gente que tenía hipoteca. Le hacían lo posible para destruirlo y después se quedaban con los inmuebles, con unas formas que manejaba ella, con ese carácter que tiene, volvía loco a todo el mundo. Es una delincuente. Pero yo no puedo decir, yo lo estoy diciendo, sí, asumo la responsabilidad porque los hechos que se resuelven acá en la Argentina me están dando la razón. Eso que ella pase en indagatorias para ser procesada, ya falta muy poco para que sea procesada, si no está ya por ahí. No sé cómo son los papeles judiciales en este momento, conozco el código de procedimiento, pero no como lo que ella anda, porque no lo sigo tan de cerca, no tenemos tanto tiempo, ¿verdad, Hugo? Está procesada en la causa del dólar futuro, Ernesto. Sí, en esa causa está procesada. Ahora viene el tema corrupción, que es mucho más grosso todavía. Claro, pero los actos de corrupción de ella son muy evidentes, no tiene forma de zafar. Pues ¿cómo nos va a decir a nosotros que ella de buenas a primera agarró casi 6 millones de dólares y lo colocó en la cuentita de la hija? Que es un acto de depravación familiar. Porque la hija, después de todo, tiene 24, 25 años, le destruye la vida por todo el resto de su vida, porque esa chica después va a tener este acto criminal en contra de ella, y este proceso va a ser un antecedente que sin que ella tenga la culpa, la madre se lo encajó. Ahora, ¿qué persona normal, aunque sea el multimillonario Trump, agarra de buenas a primera en pocas horas, que se apura y mete 6 millones de dólares en la cuenta del Banco Galicia de su hija de 24 años, de golpe, así? ¿Por qué tiene esa disponibilidad tan grande de plata? ¿Qué lujo es eso de tener eso con esa disponibilidad? Era porque la iba a embargar Bonadío, se asustó, y 3 días que Bonadío le enchufó el juicio, fue y se sacó la guita para insolventarse, que no se la quiten, y todavía la tiene ahí paralizada la plata, Así que te digo, Hugo, ¿qué decías? Sí, no, que es mentirosa y hipócrita, porque ella, cuando fue presidente, despotricó contra todo el mundo, contra el abuelito que le había comprado dólares al nieto, ¿te acordás? El de los 10 dólares. De los 10 sí. dólares. Lo acusó por cadena nacional a este pobre hombre de Mar del Plata, porque había comprado 10 dólares encima. Le lo llamó avaro al tipo. Amarrete, abuelito Amarrete, ¿cómo solamente 10 dólares? Sí. ¿Y por qué no le regalaba pesos? E incluso el mismo Aníbal Fernández, en un programa de televisión, en un programa de radio, con una colega Magdalena Ruiz Guiñazú, que él dijo: yo compro dólares porque se me da la gana. Entonces Cristina todavía lo reprendió también en forma pública en la Casa Rosada. Le dijiste: ¿qué tomaste, Vivarachol, hoy que te mandaste semejantes declaraciones? Te pongo el bonete y te pongo en el rincón. Y ella misma, el ejemplo, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, predicar agua y tomar vino. Compra dólares, apenas deja la presidencia, e inmediatamente todos los plazos fijos que tenía los disuelve, compra dólares con eso y se los enchufa a la hija en la cuenta bancaria o en la caja de seguridad para que no se los embarguen a ella. Destruye el futuro de su propia hija con un juicio. Esta chica se va a chupar un juicio feo, desagradable, juicio penal como antecedente. En todas partes a su hijo les arruina esto. Al chiquitín lo ponen ahora sin saber un pepo de política ni de algo, sin tener ni el bachillerato. Sí, bachiller creo que es, pero en Santa Cruz.
Lo que habrá sido el bachiller de este pibe, yo no creo que nunca le hayan tomado un examen ni nada ya. Y la chica tampoco se recibió de bachiller, esa no se recibió, me consta, porque tenía un familiar mío, compañera de ella en el Colegio de La Salle, de ahí de Florida, del Consejo de La Salle, yo vivo muy cerca de Olivos, y ahí el familiar mío ya me avisó que esta chica no se terminó de recibir. Sin embargo, ella se dio el lujo de ser aparecer como egresada, cosa que no tenía necesidad de probarlo porque, y se inscribió en la escuela de Harvard para cinematografía, que tampoco lo terminó ni lo siguió, pero vivió con una gran bacana ahí, con otro piso en Manhattan, que hemos visto la foto del piso en Manhattan, de un lujo pero impresionante. Yo que he conocido dos presidentes italianos de acá de la Argentina, Frondizi e Ilia, los dos fueron amigos míos, los dos le pasó lo mismo. Cuando terminaron su mandato, habían hecho tal despilfarro de su propia plata por la gente que ellos ayudaban, en fin, si alguien le pedía prestado guita, esto, que los dos terminaron sin inmuerte. Ellos tenían, Frondizi tenía un departamento muy amplio cuando era abogado, ya había sido diputado nacional y era un gran abogado, brillante, extraordinario, en la calle Rivadavia por Caballito. Yo estuve allí. Era un departamento, no era un piso completo, un departamento amplio, lindo, con su biblioteca muy bien puesta, ordenado como era él. Y cuando terminó el mandato, mirá vos, nosotros lo cargábamos, porque ¿quiénes lo ayudaron? Un número yeta, 13 amigos, que se pusieron con la guita y le compraron, para que él no se quedara en la calle, el departamento que cualquiera que pase por la calle Meruti frente al Hospital Alemán va a ver la placa que está ahí en el orden del doctor Arturo Frondizi. Pero ese departamento era departamento, uno puede ver el edificio, no era de lujo, pero eso sí, los amigos le compraron 2 departamentos, uno, el piso, vos suponete que fue un 6º y 7º piso, que los interconectaron a los dos por una escalera caracol, para que don Arturo tuviera en un lugar la biblioteca y la oficina de él, y en el otro lugar su familia, porque él en ese tiempo vivía con la esposa y su hija Elenita, lamentablemente fallecida Elenita ya, ¿no es cierto? Y después el otro que le pasó algo igual, pero bastante parecido, fue mi amigo el doctor Arturo Ilia, que también cuando terminó su gobierno él se encontró sin plata para una vivienda en Capital, no la tenía. Entonces, yo no sé cuántos fueron, los de Frondizi sí me acuerdo porque los conocí a los 13 que le ayudaron a él, por eso no tengo ningún. Y a Ilia le pasó lo mismo, yo era íntimo amigo de un sobrino del doctor Ilia, que era Luisito Corcuera Ilia, que era diabético y ya falleció. Y con él yo estudiaba en el departamento de la calle Ayacucho, muy cerca a ver de dónde es, de ese restaurante que vamos nosotros, ahí sí. También en la calle Ayacucho, que le llamábamos el Burín de la calle Ayacucho, el recuerdo de un tango. Y ahí se aparecía el doctor Ilia en épocas de la Revolución Libertadora. Él ya había sido diputado nacional, integrante del grupo de los 44, junto con Frondizi, con Balbinco, estaba todo unido el radicalismo contra Perón, era diputado. Y ahí nos visitaba el doctor Ilia, yo lo seguí tratando después, pero siempre lo quise muchísimo, un hombre encantador, era muy buena persona. Así que yo de los dos me acuerdo. Y vos fíjate, comparar eso con esta cuestión tan lustrosa de estos locos que están ahora y hace tiempo. Vos decías un kirchnerista y la palabra mansión estaba al lado de ellos, hasta el jefe del ejército tenía una mansión que no se lo está persiguiendo, al general Milari, porque todos los militares siempre tenían su propio estilo de vida bastante austero, tenían hasta hace poco, hasta que apareció Milari y apareció a las 12:31, porque esa musiquita me está diciendo que ya que me deje de chamullar, y volvemos en minutos después de la publicidad, amigos. Este es La Aventura del Desarrollo. Enseguida seguimos. Sí, Aventura del Desarrollo, se me cortó el mensaje anterior. Estaba enumerando las pérdidas territoriales de la República Argentina y su relación con la política exterior británica. Estaba enumerando 1806-1807, invasiones inglesas, Banda Oriental 1820, Atacama y Tarija, 1820 y pico también, 1833 las Malvinas, 1840 y pico vías navegables, bloqueo anglo-francés y ocupación del estrecho de Magallanes por Chile. En todo esto hay una constante: vías navegables fluviales o costas marítimas,
porque no pudiendo conquistarnos en 1806-1807, lo que ha querido la diplomacia británica fue que nuestras provincias quedaran interiores, encerradas, sin costas y sin vías navegables. En todas nuestras pérdidas territoriales está Inglaterra. Para la aventura del desarrollo me disculpo por los mensajes que se cortan, pero es un tema muy extenso y apasionante. Estoy abierto al debate, siempre con referencia a los ingleses. Vuelvo. A ver, Inglaterra fue el primer país, como país, en ser traficante de droga. Y si no, pregunten a los chinos y la guerra del opio. Entonces, debemos ponderar muy bien y separar lo que es la idea liberal, ¿sí? Yo me defino cercano a lo liberal, pero no por eso voy a dejar de ser nacionalista. Yo soy antes que nada argentino, ¿sí? Y después defino mi idea política. Y nos guste o no, decía el general, la política es la política exterior, el resto póngale el nombre que... Sí, para el programa de la aventura del desarrollo del señor Poblet, Eduardo Belgrano. Bueno, señor Poblet, primero que decirle que el mensaje del anterior el sábado no me lo pasaron. Bueno, era sobre lo siguiente. Usted estaba hablando sobre el tema del comunismo. Yo le digo, el material ferroviario que compró el señor Randazzo es la prueba más cabal de diseño comunista. Las locomotoras que compró el señor Randazzo son de diseño comunista. Miren los modelos, las formas que tienen, los formatos de las carrocerías, que son todas frontales, bien al estilo soviético, bien al estilo comunista. Los trenes que compró Randazzo las locomotoras diésel que compró Randazzo para correr los trenes de pasajeros y también correr trenes de carga son de diseño comunista. Eso es lo que nos quería llevar el kirchnerismo, lo quiso llevar al comunismo, como usted decía, era un proyecto comunista chavista, y por eso ojalá que me pasen el mensaje, porque tiene que ver con lo que usted estaba hablando el sábado pasado de Vietnam. Para el doctor Poblet, de Zoraida de Montecastro. Y doctor, usted que ama Inglaterra, ¿se acuerda que hoy se cumplen 76 años de la famosa acción del Jervis Bay en 1940, aquel barquito mercante convertido en buque armado escolta, única escolta de un convoy de 37 barcos mercantes que se le plantó al acorazado alemán almirante Speer? Lo enfrentó para que pudiera dispersarse los barcos mercantes. Los alemanes acabaron con él en media hora porque en armas y demás iba a kilómetros de distancia, y se salvaron 32 buques. De los 32, uno volvió a buscar sobrevivientes, pero entre ellos no estaba el capitán Fregel, que con toda justicia ganó la Cruz Victoria. Bueno, en esta época que tenemos acá, que nadie se sacrifica por nadie, yo quería recordar a Jervis Bay. Muchas gracias por su programa. Sí, buenas tardes otra vez para la aventura del desarrollo. Yo hace un rato hablaba sobre los ingleses, pero como están tocando el tema de energía, quería a ver si alguien toma nota de esta cuestión. Me refiero a Vaca Muerta, porque se cifran demasiadas expectativas en ese tema, y yo realmente tengo una inquietud que no logro que nadie la registre, y es la siguiente. Vaca Muerta se asienta sobre la región más volcánica del país. Allí están el volcán Copahue con sus famosas termas, el volcán Domullo con los únicos geysers del país, y otros volcanes, algunos todavía activos y otros no, pero es la zona más volcánica del país, y lo que yo me pregunto es si las detonaciones que requiere Vaca Muerta, ¿qué efecto van a tener? Habló Beto de Flores. El doctor Poblet, soy Cecilia del Centro, coincido con usted acerca del tema de la energía, un bien tan valioso para los países, y cómo se lo ha maltratado y pisoteado en toda la era kirchnerista, y me alegro que Macri y su gobierno valore todo el tema energético y lo importante que es para la sociedad. Muy buen el programa, hasta luego. Muy agradecidos, amigos oyentes,
A todos los he escuchado, he tomado nota de lo que manifiestan, me gusta el diálogo, espero que a ustedes también les guste. Tengo con ustedes el mismo sentimiento de argentino, soy también nacionalista a mi modo, pero con mucha crítica al nacionalista que no sabe dónde están los límites. Con respecto a Inglaterra, el señor primero que habló, que me gustó lo que dijo, bueno, yo lo quisiera un poquito profundizar, pero no vamos a tener tiempo ahora en este programa, pero como usted tiene un email que se lo vamos a repetir ahora mismo con Hugo, le ruego que se manifieste así porque quisiera contestarle. Puede ser en este momento en el micrófono, pero no me queda ya el tiempo suficiente, así que le voy a pedir a Hugo que... Hugo, ¿podés repetir el email de nosotros acá? Sí, aventuradeldesarrollo@gmail.com, gmail.com. Sí, porque tendríamos que hablar con tranquilidad y seriedad el fenómeno inglés, porque es mucho más complejo de lo que cualquiera se imagina. Yo tengo mis reproches a muchas cosas de Inglaterra, pero también salgo en defensa cuando se exagera todo eso. Yo no me olvido de lo positivo de Inglaterra, como tampoco me olvido de lo negativo de Inglaterra, que lo tienen también. Y si me gusta más ahora, en esta circunstancia, que hay un fenómeno de negociaciones con el Reino Unido, que si nosotros hacemos bien las cosas, se lo voy a decir primero con una premisa. De ninguna manera, jamás nuestro país, ni siquiera Galtieri y Anaya en sus momentos tan trágicos y estúpidos que tuvieron acá, desconocieron nuestra soberanía sobre Malvinas. En la propia capitulación de Argentina no renunció a su soberanía, y los títulos de la Argentina sobre el archipiélago Malvinas son muy bien basados en que nosotros como nación somos herederos del Reino de España. Y a nadie se le va a ocurrir que a España le pueden quitar, supongamos, a Andalucía, o a nosotros quitarnos la provincia de Chubut o Catamarca. Nada, jamás. Esa soberanía es eterna, y hay dos convenciones internacionales de las primeras décadas del siglo XX que así lo establecen. Y esta guerra que se perdió por una estupidez de comandantes, de tipos que tenían un gobierno de facto tomado por la fuerza, pero era el Estado argentino representado por estos dos tipos, tanto Anaya como Galtieri, no podíamos hacer nada. Lo hicieron, pero no por eso perdimos la soberanía, la tenemos. Ahora, como es algo que no tenemos de ninguna manera que rogar que los ingleses nos reconozcan la soberanía para obtener otra vez la soberanía sobre el archipiélago, nosotros ya lo hemos hecho. Nunca renunciamos. No tenemos obligación de renunciar por haber perdido la guerra, porque esa guerra, por dos convenciones del año 1907 y 1917, jamás un Estado pierde una porción de territorio. De manera que nosotros, el archipiélago, eso sigue siendo soberanía nuestra, como lo es la provincia de Chubut o la de Catamarca. Le quiero poner una provincia costera y otra provincia del interior, a propósito para eso. En cambio, sí, los ingleses con la guerra, que ya tienen ahí una posesión que era por actos violentos desde el año 1833, que no le reconocíamos la posesión antes y seguíamos insistiéndole, y teníamos ganas por la vía pacífica, desde luego, de recuperar eso. Pero la posesión sí la perdimos, la posesión fáctica de que ellos tenían. Ahora pasó a ser una posesión de jure, porque es cierto que la posesión es otra cosa distinta a la soberanía. Entonces, desde ya, el que es abogado sabe muy bien la diferencia en qué consiste, ¿verdad? La posesión, para decírselo a ustedes de una forma muy así grosera nomás, la posesión es un derecho y la propiedad es un derecho en el derecho interno, o también es un derecho en el internacional, porque la soberanía es otra cosa distinta a la propiedad. Pero no obstante eso, de esa manera nosotros, con una negociación inteligente con los ingleses, el actual statu quo lo podemos manejar muy bien, donde no se produzca ni un desmedro ni un daño para los habitantes, que ya dentro de poquitos años van a tener 200 años de posesión fáctica y unos pocos años también de posesión de jure, porque esto fue desde el año 82 cuando se firmó el armisticio. No que dije armisticio, la capitulación se firmó. Así que esto de Malvinas, de ahí
a pensar con los ingleses que todo es negro y terrible como uno me lo calificaba recién, y a mí me gusta hacer al revés, decir, miren, no, Inglaterra se portó muy bien en la Primera y Segunda Guerra Mundial y le debemos mucho. La humanidad le debe la lucha contra Hitler por una forma heroica de resistir desde las islas cuando Hitler era dueña de todo el continente europeo. Y ellos se mantuvieron firmes en las islas, que eran parte del continente europeo, pero como las islas, y ahí desembarcaron los ejércitos y todas las fuerzas militares que proveían sus aliados, en este caso eran Estados Unidos y Francia, y Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, en este caso. Pero fue heroica la actitud de Inglaterra, y a ellos les bombardearon nada menos que la parte industrial de Coventry y la ciudad de Londres. Cuidado, porque sufrieron mucho, y en la Primera Guerra Mundial se portaron muy bien. Y en el resto de los siglos, cuando hablan de los piratas ingleses, no se olviden que ellos con los piratas fueron muy combatientes y lo hicieron bien y supieron combatirlo. Y no se olviden también que fueron los primeros en liberar esclavos, los primeros, que fue en el año 1904, hubo más o menos 1804, exacto. Mira, yo estaba en un siglo estaba, y a prohibir también el tráfico de esclavos. Exactamente. Además ellos demostraron en Barbados la seriedad que tenían, que era una isla estrictamente de negros africanos, que ahora tiene un 94%, y siempre mientras fueron colonia de los españoles fue una catástrofe Barbados, como se tuvieron que ir enseguida a los españoles, después la tomaron como un bien vacante, Rey Julius, que ni siquiera había nada más que los esclavos que habían llevado los españoles, que quedaron ahí, y ellos les dieron un trato muy serio y muy bueno, tanto es así que progresaron muchísimo. Hoy Barbados es una isla de un país, una nación de muy poco porcentaje de habitantes, pero es un país, es el tercer país desarrollado de toda América. El primero es Estados Unidos, el segundo Canadá y el tercero es Barbados. Lo digo con conocimiento de causa, porque en una época que yo tenía que viajar mucho con unos grupos canadienses, nosotros ¿dónde veraneábamos? En Barbados. ¿Qué tal? Entonces ahí sí que conocí eso muy bien. Y les digo, gracias a que los ingleses tuvieron una buena política colonial, era bastante seria, y además que todos los países ingleses, reconozcámoslos porque es así, se han desarrollado bien, todos tienen una excelente historia política, nunca ningún país del Commonwealth ha tenido una dictadura, ni un golpe de Estado tampoco. Ninguno. Si ustedes saben alguno, al señor que habló hoy le ruego que me vuelva a llamar y me diga cuál, porque a lo mejor él conoce tanta historia inglesa del lado oscuro de los ingleses, que con toda la cordialidad que podemos tratar estas cosas, me lo diga, llámeme de nuevo y dígame si hay alguno. Ya está bastante bien comprometido eso. ¿Vos querés decirme algo? Sí, también quería recordar un episodio muy poco conocido, también protagonizado por un personaje también poco reconocido, aunque tiene una calle en Buenos Aires, que es el capitán Robert Ramsay, un capitán inglés que en 1810, poco después de la Revolución de Mayo, la flota española estaba anclada en Montevideo y desde allí bloqueaban el puerto de Buenos Aires. Y Ramsay se plantó ante el capitán español, creo que era Romarate, para que levantara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Lo consiguió y Buenos Aires quedó liberada. Y posteriormente, años más tarde, también asesoró al gobierno argentino durante la guerra con Brasil, porque si bien la Argentina estaba avanzando por Río Grande do Sur, la batalla de Ituzaingó, hacia el centro de Brasil, la parte naval, ahí la supremacía la tenía Brasil, y Ramsay asesoró en ese sentido al almirante Guillermo Brown y al gobierno argentino de cómo defenderse de la mejor manera. Ramsay tiene su calle en Buenos Aires, que es muy conocida, porque sí, ahí está el Incucay, el centro de donación de órganos en el Bajo Belgrano. Y está bien el Vicente López, donde vivimos nosotros. No, ese es Ramsayer. Ramsay, no, Ramsay también. Esa es otra persona. No, hay otra calle Ramsay. Sí. Ramsay es otro personaje, sí. Sí. Y bueno, es decir, en otro momento voy a profundizar un poquito más cómo fue todo el tema de Ramsay, al que le interese. Buenísimo. Porque el programa de hoy no da tanto tiempo, pero o sea, hay que recordarlos. Es decir, Inglaterra tuvo sus lados buenos y sus lados malos, por supuesto. Luego, ahora los lados buenos a él son muy buenos, porque ellos a la humanidad le legaron dos instrumentos jurídicos, diría yo, y sociales muy importantes, excelentes.
En 1215 la Carta Magna, que fue la primera que se largó al mundo a defender los derechos individuales, con la Carta Magna, que son el artículo 14 de nuestra Constitución, así que lo ligó Alberdi lo colocó ahí. Fueron principios ingleses muy sanos. El habeas corpus. Sí, hasta todo el artículo 14 de la Constitución, son muchísimos más. Y después la otra que le debemos, y no me canso de repetirlo, ya más adelante en el tiempo, fue la gloriosa Revolución, que también fue una revolución maravillosa, donde logramos que se estableciera el principio del no absolutismo de los gobernantes. A los reyes que se pasaban como siempre, de revoluciones, y se hacían dictadores o tiranos insoportables y crueles, no se les permitía eso, y tenían que cuidar los límites de las potestades de esos reyes. Y esos principios también nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, los principios de la gloriosa Revolución, de hecho, que 1688, ¿verdad? De eso me acuerdo la época, fue antes del siglo el siglo XVII. El siglo XVII, antes del siglo XIX, te iba a decir, exactamente. En la época de Newton. Newton fue contemporáneo. No, y además que si yo tendría que playarme en la cantidad de cosas que dice Inglaterra, sacaría un buen fruto de todo eso, pero si también tuviera que atacarlo y decir las cosas feas que tuvieron, también tendríamos muchísimo para hablar. Pero es el que nos tocó como potencia para decidir una parte que tenemos litigio de nuestro suelo y de nuestra soberanía, y ese litigio lo tenemos. Ahora, pretender que estando ahí asentada una población durante 200 años, en poquitos años más van a ser 200, ya es un término de prescripción serio en el derecho interno. El derecho interno, ya sabés vos, que el tipo que tiene la posesión durante 10 años sin haber obtenido el título de poseedor, sin violencia, ya puede ir un juez y decirle: mire, escritúremelo a mi nombre, porque yo acá, por vía de usucapión, acabo de adquirir este inmueble porque estuve allí pagando impuestos y haciendo actos posesorios durante 10 años. Y si fue con violencia, son 20 años. Así rige nuestro Código Civil. Y la mayoría de las legislaciones del mundo tienen esas mismas cosas. Y acá los ingleses van a tener 200 años de una... Yo le voy a discutir el título anterior, pero el último no, porque en esa guerra, desgraciadamente, por torpeza otra vez de nuestros mandantes, en este caso militares, que estaban acostumbrados a tomar el poder y a echar los gobernantes constitucionales, que fue una brutalidad que no se la perdemos, nunca se la tenemos que perdonar a las Fuerzas Armadas de aquellos tiempos que actuaron y a los militares que llevan esa responsabilidad encima. Nunca van a hacer héroes, ni permitamos que alguno de estos golpistas tenga el nombre de una calle o lo demás. Ninguno de los golpistas merece ningún honor, porque ellos cometieron un delito gravísimo, pero gravísimo. El militar Uriburu, que derribó a Irigoyen, y sobre todo los que derribaron a Frondizi y a Ilia, ellos fundamentalmente tienen una responsabilidad terrible, y lamento mucho si algún pariente se molesta porque recuerde esto, pero fueron verdaderos delincuentes, sobre todo los que derrocaron a Ilia y a Frondizi, en el sentido de que ellos a Frondizi lo secuestraron de la casa de gobierno una madrugada, se lo llevaron a Martín García. Sí, lo quería ir, pero se lo llevaron. Entonces eso es un secuestro del presidente, gravísimo. Y a Ilia se lo fueron a buscar ahí, lo rajaron inmediatamente por las esquilatas candidatas de la casa de gobierno, que el pobre hombre tuvo que salir en un desfiladero de policías lanzagases, espantoso, por el escarnio que fue eso. ¿Y hubo? Sí, al respecto, Ernesto, cabe recordar que hace unas semanas también se ventiló un proyecto de ley que justamente prohíbe dos cosas. Una, que se otorguen nombres ante la proliferación de nombres Kirchner que hay en el país. Ajá. Hay un proyecto de ley que prohíbe que se denominen calles o edificios públicos o instituciones con nombres de personas que no hayan fallecido, cuyo aniversario de fallecimiento sea de 20 años. Exacto. Y además también se prohíben otorgar nombres a calles de personas que hayan participado en golpes de Estado. Así que, por ejemplo, las calles Perón también van a desaparecer todas, porque estuvo en 2 golpes de Estado. Sí, yo sé, pero fue 2 veces o 3 presidentes. 2 veces. Sí, constitucional. Así que parece que lavó un poco esas cosas. Pero es verdad, tuvo en el golpe del 30 como capitanito. Eso de ahí no tiene responsabilidad mayor, si no, no existiría nadie del ejército exento de esta responsabilidad. Y es cierto eso también, cuando él no fue comandante del golpe del 30,
Ahora, en el 43 sí tuvo una función realmente importante, porque era un coronel importante de ese golpe de Estado y después fue vicepresidente de la Sí, Nación. después ejerció cargo público, fue presidente del director del Departamento General de Trabajo, el posterior Ministerio de Trabajo, y el ministro de Defensa y vicepresidente de la Nación. Sí, del 43. En el 43 el al 45. gobierno de facto, sí. Gobierno de facto del 43 al 45. Claro que después con una cuestión popularísima, con mucha seriedad, lo eligieron presidente, porque el primer cargo de presidente de él es inobjetable, lo ganó bien contra una, digamos, un conjunto de partidos que se formaron contra él y lo ganó normalmente. No hubo ningún fraude en esa elección del 46 que ganó Perón. Ahora, lo demás podríamos conversar, que tuvo bastantes, en fin, cuestiones discutibles, no está del todo hecho, pero también no hay que olvidarse que Perón, la vez cuando lo derrocaron en el 55, él tuvo una actitud valiosa, que era renunciar. Y él pero no renunció ante el presidente, sino ante los generales, como si fueran los pares de él. Se puso militar y dijo: bueno, yo vengo a renunciar ante ustedes, y ahí se fue, pero se retiró. Pero eso significó que la guerra civil que podía haber existido, porque él tenía muchísimo apoyo militar todavía cuando el 55, y no quiso dar esa batalla porque él sabía que cualquier guerra civil se sabe cuándo empieza pero nunca cuándo termina, y es muy muy fatal, muy grave la guerra civil. Pero no evitó esa guerra civil. Yo nunca estuve a favor de él, yo vivía y era muy joven en aquella época, ya tenía actividad política y realmente nunca fui peronista, quiero decir con esto, pero quiero decir que hubo una guerra civil que él evitó con su actitud. Su actitud fue seria, fue buena. Distintos son los bestias que derrocaron a Frondizi y a Ilia, que eso sí, esos son imperdonables, porque estos dos señores estadistas y señores caballeros como Frondizi y como Ilia no merecían que estos tarados se les pongan en contra y a la fuerza lo saquen del gobierno. Eso fue una brutalidad absoluta, y yo nunca se los perdono. Y en todos los espacios radiales que he tenido y en diarios, en todos lugares, siempre dije con nombre y apellido y califiqué de delincuentes a los titulares de esos golpes de Estado. Los califiqué con nombre y apellido de delincuente. Eso sí, yo me encontré algunas veces con algún familiar, con la hija de uno de ellos, me encontré una vez, pero lo tomó con toda cordialidad lo que yo había dicho y pudimos conversar bien, éramos de otra generación, amigos. Así que vos estás mirando la hora, ya, esperate un momentito, porque tengo tantas cosas anotadas para decir acá, que vamos a ver si vos te acordás de alguna otra tuya que quieras decir algo. Bueno, no. Estamos bastante optimistas. Bueno, al señor de Vaca Muerta. Sí, me habló uno de Vaca Muerta. Están viniendo inversiones serias en Vaca Muerta. El que habló de la cuestión volcánica, yo le quiero decir que no tengo ningún temor, porque las empresas no van a estar en contra de sus intereses con respecto a esto. Si hay un fenómeno volcánico, ellos tendrán contratada la tecnología o los seguros suficientes para que no se produzca una catástrofe a nadie. Ellos saben hacerlo muy bien, esta gente. Pues sí, efectivamente ya se anuncian más inversiones en Vaca Muerta de cifras buenas, que ya estamos con una inversión adicional de $300 millones. Se alargó ahora, se agrandó la inversión ahí. Es buenísimo porque, claro, están explorando acá, y hay otras inversiones más que dice, miren, de Kuala Lumpur, Malasia, un acuerdo de inversiones por $550 millones de dólares. ¿Y quién va a ser el operador de estas inversiones? La propia YPF. Así que cuidado, las cosas están funcionando bien, se están haciendo bien. Quédense tranquilo que el capital privado en el petróleo no es malo, es bueno. No solamente es bueno porque se invierte y es una generadora de riqueza, pero es más bueno todavía porque le evita al Estado hacer inversiones en un negocio totalmente aleatorio como es el petróleo. ¿Por qué el Estado tiene que hacer inversiones en petróleo? Eso es una locura, es una cosa muy tonta. Y esto no lo hacía Mosconi a eso. No, mentira, el general Mosconi
cuando le tocó actuar al frente de toda la política petrolera argentina que fue durante el gobierno de Alvear, nosotros teníamos otra legislación, era la legislación del Código de Minería, que era la legislación que abarcaba todo el país. Distinto sería ahora que el petróleo es provincial, pero abarcaba el orden nacional. Pero el que ponía la guita era el inversor privado, nada menos que en las exploraciones, porque poner el Estado plata en las exploraciones es de tarados, es de suicidas, porque esa guita se puede perder o ganar, porque son exploraciones, si no se descubre nada, se pierde todo lo que se invirtió ahí, y le estás quitando a los hospitales, le estás quitando a todo lo que el Estado tiene que sufragar, a la educación, a todas esas cosas que es fundamental. Entonces, termínenla con eso. Florence hizo muy, muy bien, o Fernando Enrique Cardoso hizo lo mismo en Brasil. Y Mosconi hacía eso. Mosconi trabajaba con el capital privado por medio de ¿qué? Por medio de las concesiones. Sí, señor, las concesiones. El Código de Minería ofrecía un sistema de concesiones clásico, que se puede ser liberal o se puede no ser liberal. Pero sacarle guita al Estado para un negocio tan aleatorio, tan de suerte o verdad, porque podría ganar muchísimo si se descubre, pero pierde todo si no se descubre nada. Y en esto uno no sabe, porque es un negocio donde solamente se lo puede aguantar la empresa petrolera que sabe cómo precaverse de las pérdidas. Eso mismo, son las 13 horas, esa musiquita significa que nos están dando el raje, Hugo. Ya no podemos seguir más. Mirá, próximo seguiremos. Sí, les ruego a los oyentes que sigan llamándonos como lo han hecho hoy, con toda naturalidad, expláyense como quieran, pero den lugar a que tomemos nota de ustedes o díganos por email alguna cosa, para que así el diálogo se hace inclusive por fuera de este micrófono, que también es muy agradable para nosotros, tomar contacto con los oyentes. Así que, decirnos otra vez. Sí, aventurasdelDesarrollo@gmail.com. El de aventura, que sí, que sí, sin el artículo la. Aventura del Desarrollo, después que dijiste que arroba gmail.com. gmail.com. Bueno, ya lo sé yo también. Bueno, amigos, hasta el sábado próximo. Mi nombre es Ernesto Poblet y Hugo Kremer estuvo conmigo todo el tiempo acá. Gracias.